Amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Loyolus y les doy la bienvenida nuevamente a este espacio cultural. Gracias por acompañarme nuevamente aquí a través de mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar de una obra bastante interesante. Es la primera producción de Teatro UNAM y se está presentando, se estrenó hace algunos días ya y se está presentando en el Teatro Santa Catarina allá en Coyoacán. Me refiero a la obra Wojciech en la Tierra Caliente, una obra bastante interesante, bastante fuerte, porque refleja la pasión y la condición humana en la que estamos viviendo en estos tiempos aquí en nuestro país, en México. Y para ello tengo a Aurelio invitado, él es el actor Baltimore Beltrán, y está aquí para hablarnos un poquito de esta obra. Baltimore, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un gusto, es un placer poder platicar de la obra y estar en tu espacio. Muchas gracias. Gracias, pues estoy feliz y contento de tenerte, pues para que nos platiques acerca de esta obra, de qué va. Estaba leyendo aquí una pequeña sinopsis y pues se refiere un poquito acerca de todo lo que hemos estado viviendo últimamente, toda la violencia, no nada más de género, sino la violencia en general en el país. Pero mejor que tú, platícanos un poco acerca de esto, por favor. Bueno, de entrada, Boyce, que es un texto dramático clásico de pues, la literatura, dramaturgia alemana. Es un texto que escribió George Büchner, un dramaturgo alemán que pues la escribió realmente siendo muy joven, a los 23 años, pero bueno, la dejó inconclusa. Él tuvo una muerte prematura y a partir de ese momento, pues la obra ha tenido pues una gran fascinación, más bien le ha provocado una gran fascinación a músicos, cineastas, directores de teatro, actores. Y bueno, en esencia creo que justamente por el misterio que esconde la pregunta de por qué llega a matar una persona, ¿no? En este caso un hombre, ¿no? Y en este caso, pues además al ser que supuestamente él ama, ¿no? Con quien además tiene un hijo. Entonces la obra tarda en estrenarse, la obra se escribe en 1836, queda inconclusa. A partir de ahí, pues muchos estudiosos, escritores tratan de concluirla. Su primera representación fue en 1913 en Alemania y a partir de ahí, pues es una obra que se ha convertido en un clásico por eso, porque pues dota, yo creo que alcanza alturas de profundidad, de penetrar en la naturaleza humana, tan alturas tan similares a las que puede alcanzar Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso pues justamente es yo creo que de donde el maestro Ignacio Ortiz Cruz, yo creo que se engancha para poder crear una propia versión, una versión que él escribe. Como todos sabemos, el maestro Ignacio Ortiz Cruz es director de cine, director de teatro, guionista, ¿no? Entonces, pues digamos que esta capacidad que tiene el maestro también para poder contar historias, ¿no? Le permite a él hacer una adaptación al día de hoy aquí en la Tierra Caliente, michoacana, donde está el ejército mexicano cuartelado, y bueno, suponemos que pues evidentemente está haciendo labores pues de seguridad relativas a lo que pues en estos tiempos todo el mundo sabemos que existe, ¿no? Que es la violencia provocada por el narcotráfico y todo lo que genera alrededor. Entonces, en ese contexto es que se trae nuevamente esta historia del soldado Wojciech, quien pues está además sometido a una serie de experimentos médicos, ¿no? En concreto, el autor original plantea que lleva 3 meses comiendo solo chícharos y hay un doctor ahí como que está observando estos efectos, ¿no? Él es como parte del ejército, tiene un superior que es el capitán y bueno, con todos ellos lleva de alguna manera una relación un poco, más bien, una relación compleja y de, ¿cómo le llamaríamos? De pues sometimiento o abuso, ¿no? O de conflicto por esta relación de poder, ¿no? Entonces, además, este soldado pues empieza a sufrir ciertos trastornos, empieza a escuchar voces y también empieza a sufrir de celos, ¿no? Por la posibilidad de perder o de que pues lo cambien por otra persona, ¿no? Entonces, ese es el contexto y a través de ahí pues el maestro Ignacio Ortiz ha buscado pues un medio, ¿no? Para poder hablar de la violencia que tenemos en estos días, que bueno, por un lado es la violencia provocada por el narcotráfico, por otro lado pues es toda la violencia
dirigida hacia las mujeres, ¿no? Los feminicidios y toda esta violencia que además pues se ha multiplicado el horror, los desaparecidos, y en ese contexto es que este personaje del soldado Boycek, pues nuevamente es llevado a escena, ¿no? Para pues provocar de alguna forma la reflexión acerca de los contextos y de que pues finalmente esos contextos pueden disparar de alguna forma resortes que pues devienen, ¿no? En crímenes, ¿no? Es que creo que la pregunta que ha fascinado a todos los creadores que se planteó el dramaturgo George Buchner, ¿no? Al decir por qué una persona es capaz de llegar a la acción del crimen. Y no nada más del crimen, sino bueno, evidentemente en esta situación, en tu personaje, pues llegas a cometer pues perdón por la palabra, ¿no? Un feminicidio. Tu personaje, que digo, tú nos acabas de explicar todo lo que conlleva, todas las circunstancias que está viviendo, los experimentos que tú comentaste, pero en sí, a una persona, tú en tu personaje, desde los ojos de Wojciech, ¿qué es lo que lleva a una persona a cometer un crimen, un asesinato? Pues pienso yo que en la investigación que hemos estado haciendo hay diferentes planos, ¿no? Que pueden provocar esta, digamos, eh, impulsividad, ¿no? Dejarse llevar por un impulso extremadamente primitivo, ¿no? Porque pues detrás del impulso y el deseo de querer destruir a alguien, pues lo antecede un odio profundo. Y este odio profundo, pues viene, pienso yo, pues, desde una temprana infancia en la cual seguramente se vivió en un contexto de violencia, se padeció violencia, no se conocieron, digamos, en ese proceso de la construcción de valores y emociones, pues experiencias que pudieran darle forma, ¿no? Pues valores que son contrarios, ¿no? A la violencia, a los feminicidios, al crimen, ¿no? Como pues el amor, el respeto, la solidaridad, Entonces, pienso yo que sí, definitivamente puede haber un origen, ¿no? Pero pues también es cierto que creo que eso es una de las, digamos, debates que ha generado Boycek y que plantea el autor cuando en muchos de los textos Boycek defiende, digamos, como que la naturaleza pues es una fuerza indescifrable o incontenible, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado está el contexto y por otro lado, pues definitivamente los hombres, ¿no? Por hablar en este caso del soldado Boyce y yo como, pues, como parte del género masculino, pues definitivamente tenemos esos resortes, esos instintos, ¿no? Que pues si no son de alguna manera tratados o reconocidos o pues sí, principalmente reconocidos y posteriormente tratados, pues evidentemente van a generar violencia, ¿no? O sea, somos seres que podemos generar esa violencia. Entonces, es otra vez la pregunta que no solo tiene una sola respuesta, ¿no? Yo creo que esa es la razón por la cual esta obra ha tenido tantas versiones y tantos creadores en diferentes áreas la han abordado, porque justamente es una pregunta que se multiplica en tanto seres humanos sabemos en este planeta. Creo que se apagó tu micro. Perdón, ¿cómo te preparaste para realizar este personaje? ¿Cómo fue, bueno, el estudio que realizaste o tu concentración para poder realizar un personaje, pues, de esta índole? Sí, pues digo, es un personaje que exige mucho. Entonces, primero, pues definitivamente la guía del maestro Ignacio Ortiz a través del análisis y que es un director que cree mucho en la libertad creativa del actor, pues es indagar, ¿no? Hacerse las preguntas correctas para poder llegar a la respuesta, ¿no? Que pues como actor permita encontrar esa acción clara, ¿no? Concreta, sí, siempre hubo mucha insistencia por parte del maestro de que fuéramos lo más concretos posibles, y a partir de ahí, pues, hacer un ejercicio de imaginación que nos permitiera desarrollar la acción de todos los personajes. Realmente el elenco está conformado con actores de primera línea. El maestro Jorge Ábalos, que pues además de verso, pues tiene una historia teatral bastante amplia y con textos muy comprometidos, directores muy reconocidos también, ¿no?
el maestro Alejandro Navarrete, que también es un actorazo, actores más jóvenes como Carlos Herrera, Cosette, Andrea Cosette, Diana Ábalos, por supuesto, en el papel de María, ¿no? Que además hace un trabajo bastante notable. Rodrigo Johnson en el papel de el doctor. Por ahí también tenemos a Américo del Río haciendo el papel de el tambor mayor, un músico extraordinario, Melesio Portilla, Gisela Sandoval, ¿no? Espero que no se me haya escapado ninguno, ¿no? Y todos ellos, pues justamente el trabajo que hicimos, bueno, el maestro nos dirigió a todos de alguna forma para ir respondiendo esas preguntas y que fuéramos creando la obra no solo alrededor de un solo personaje, sino justamente también entender el contexto y lo que significaba y lo que significa el papel de María, ¿no? Y todo eso ir creando su contexto social. Entonces, pues el análisis fue importantísimo, ¿no? Por otro lado, pues la preparación física, trabajar con el tema de la voz, ¿no? Porque además son textos muy cortos, entonces al ser muy cortos, pues necesitan contener pues toda la experiencia vital de los personajes más la acción, entonces eso requiere pues un trabajo extensivo de análisis, de imaginación, de técnica corporal, porque además el maestro pues quería, nos planteó un lenguaje en el cual pues creo yo que la corporalidad estaba, pues no sé, esta obra se le llama, también se le conoce como la precursora del expresionismo alemán, ¿no? Entonces existe mucho la tentación de abordarlo desde ahí y generar como estas gestos o voces, o en el caso del cine o en el caso de la danza, ¿no? Buscar estos matices expresionistas y justo el maestro pues nos planteó otro lenguaje, ¿no? Entonces, pero curiosamente al ser quizás un lenguaje corporal más contenido, ¿no? Implica pues físicamente estar extraordinariamente bien preparado para que todos esos impulsos, para que todas esas imágenes pues encuentren la menor cantidad de resistencias y podamos pues transmitirlas a los espectadores, ¿no? Y el trabajo grupal creo que en el teatro siempre es muy importante, ¿no? Si, quizás a lo mejor lo más importante, ¿no? La capacidad de podernos comunicar, de podernos integrar como equipo, el poder estar de acuerdo en contar una historia, pues evidentemente el trato solidario, y eso siempre crea un campo muy fértil para la creación teatral, ¿no? Se disfruta y por supuesto porque eso, si sucede abajo, pues tenemos la esperanza de que suceda en el escenario y entonces podamos transmitirle al espectador una experiencia teatral, ¿no? Entonces, también en ese sentido, pues creo que el grupo que hace esta obra en este momento es un grupo extraordinario, no solo por su talento, sino por su calidad humana y su capacidad de trabajar en equipo. Oye, a mí me parece extraordinario que pues se hagan este tipo de obras con este tipo de contexto. Digo, lamentablemente, ya hemos mencionado en la entrevista, pues la situación que vive el país es totalmente, pues, fea, horrible, por así decirlo, toda la violencia, pero creo que es importante que se lleven, importante al escenario este tipo de obras para que la humanidad o la sociedad como tal no se deshumanice, ¿no? Realmente crea conciencia de toda la violencia que hemos estado viviendo, padeciendo. Digo, estamos hasta el tope de noticias de que a fulanito de tal lo balacearon o atentaron contra él o a la familia, etc, etc. Pero creo que es importante una obra de teatro, digo, más que nada, para sensibilizar, para humanizar, para que veamos que no todo está perdido, ¿no? Pues sí, digo, a diferencia de las noticias que nos dan solo pues el hecho crudo en sí, ¿no? Que pues una obra de teatro o cualquier arte pues simplemente busca indagar en el hecho en sí que hay detrás, Claro. que hay de la naturaleza humana involucrada en todo eso, ¿no? Y creo que eso es importante porque como sociedad pues nos hemos tardado bastantes años en reconocer la grave situación de violencia, ¿no? Porque es una violencia que ha ido creciendo día con día, ¿no? Los desaparecidos, los feminicidios y bueno, todo tipo de crimen, ¿no? Entonces, justo es uno de los planteamientos, digamos, poéticos del maestro, es entender, o más bien, sí, entender la obra a través de la humanización del crimen, ¿no? Suena complejo o paradójico, ¿no? Pero ya como profundizando, el maestro nos explicaba que tenía que ver frases de él es, yo prefiero, por ejemplo, que entender, o sea, que a un ser humano que tiene una transgresión de este tipo,
pues tiene pues, un antecedente, tiene un proceso y tiene una consecuencia, ¿no? Es decir, y eso nos da la posibilidad de que nos importe, ¿no? O sea, no que se vuelva solo un número más, ¿no? O sea, detrás de cada una de las personas desaparecidas en este país hay una historia, ¿no? Hay una historia que tenía una mamá, un papá, un futuro, una esperanza, un deseo, un conflicto, etcétera, ¿no? Una identidad, un nombre. Y lo mismo con los feminicidios. Es decir, y cuando pues esto se vuelve tan cotidiano que pues se vuelve un nombre o se vuelve un hecho cotidiano más como pues hubo una balacera, fallecieron aquí tantos, mataron a tantos, aparecieron descabezados tantos, un nuevo feminicidio, una nueva cantidad de desaparecidos, todo eso empieza a volverse algo abstracto que pues definitivamente como sociedad pues es cómodo porque puede darnos la posibilidad de la evasión, ¿no? Y una obra de teatro pues no es que nos quiera confrontar y al menos no está en el sentido de que quiera cuestionar nuestra responsabilidad, pero sí de hacer contacto, ¿no? De una manera sensible, ¿no? Para poder, pues yo siento contribuir a lo que creo que también nuestra sociedad, como sociedad necesitamos, yo debo incluirme, que es la posibilidad de la empatía, ¿no? Claro, así es. Esa es la palabra clave, por supuesto. Estimado Baltimore, ¿cómo ha sido para ti el trabajar, colaborar con el director? Pues ha sido increíble, ha sido fascinante. O sea, primero pues, me siento súper agradecido por haber tenido su confianza, ¿no? De poder protagonizar este proyecto que además él tenía ya largamente trabajado desde hace muchos años. De hecho, lo quería montar antes de la pandemia, pero vino la pandemia. En la pandemia intentamos algunas aproximaciones, pero no fue posible hasta que, bueno, las olas de contagios de COVID pues, nos permitieron ya tener la oportunidad de regresar a los teatros y vivir esta experiencia de forma presencial. Y pues ha sido fascinante. Yo al maestro lo conocí en el año 2000 cuando me dio mi primera oportunidad en el cine, ¿no? En una película que se llama Cuento de Hadas para Dormir Cocodrilos. Y desde ahí pues creo que hubo una identificación, una conexión. Él siempre ha confiado muchísimo en mi trabajo. De hecho, en esa época, si algo recuerdo, es muchísimo esta confianza que me dotó para poder pues hacer mi debut en el cine, ¿no? Y luego hice una segunda película, que se llama Mezcal, ¿no? En donde igual fue otra oportunidad de poder aprender, ¿no? De poder crecer, de poder compartir además, en este caso el set con actores pues consumadísimos. Y ya habíamos dejado de trabajar juntos, que no de tener una amistad, de no tener una relación, de no ver su trabajo, ¿no? Y pues me sorprendió así muy gratamente cuando me hizo la llamada y me dijo, te quiero invitar a Voicex. Sí, por supuesto, maestro, claro que sí. Dice, pero hacer Voicex, ¿no? En ese momento me dio mucho miedo, me dio un dolor de espalda, digo, y de estómago, ¿no? Y en un momento dije, creo que no. este, pero justo después de que reconocí que ese miedo era consecuencia de que sabía que era un reto, pues me motivé y le dije que por supuesto. Y eso ha sido, entonces ha sido realmente un trabajo muy placentero, ¿no? Ha sido un trabajo muy humano, muy grato, muy amable también, ¿no? Claro, enfrentando las dificultades propias de la situación del teatro actual, ¿no? Y sin embargo, pues, creo que yo que el compromiso y la pasión en todos han hecho posible que esos obstáculos se hayan ido derribando y yo me siento muy contento, muy contento del trabajo que estamos presentándoles y por eso pues vengo aquí a dar la cara y a invitar al público, porque les hemos, como grupo, hemos generado algo que les queremos compartir, pues con mucho gusto, por supuesto, también, ¿no? Porque digo, está el Claro, tema del horror y de todo lo terrible, pero finalmente yo creo que toda experiencia artística no solo deviene en que nos remuevan las emociones y los pensamientos y nos pueda llevar a una mesa del café después de ver la obra a dialogar, a debatir, ¿no? Sino que también pues definitivamente hay una parte que nos sigue dotando que es pues la posibilidad del encuentro, la posibilidad de algo que sea placentero, ¿no? claro. Oye, Wojciech, ¿se puede decir que es uno de los personajes que más has disfrutado? Sí, por el reto, definitivamente. O sea, o sea, tener la posibilidad de trabajar un personaje así es como los clásicos de Hamlet, Romeo y Julieta, Macbeth, o sea, personaje, el Quijote, ¿no? O sea, son hitos de la humanidad, de la creación humana,
que como actor tener la posibilidad de enfrentarse, trabajarlos, crearlos, es un gozo impresionante. Y pues sí, hasta el momento puede decirse que es uno de los retos en mi carrera pues más importantes y más disfrutables, y que me ha puesto a investigar, ¿no? Le decía yo a una compañera que era como hacer una maestría, como un doctorado, ¿no? En el mundo académico, pues uno hace un doctorado, toma un tema, investiga, investiga hasta lograr, digamos, que toda esa investigación pues te lleve a otro punto, ¿no? De donde estaba, te mueva del lugar y te ponga en otro punto de conocimiento, pero también de nuevas preguntas. Y yo creo que este es el caso de Boyce para mí, y creo que para mis compañeros. Es un personaje que me sacó de donde estaba, ¿no? Me obligó a prepararme, a investigar, y ya me tiene en otro punto, pero definitivamente con nuevas preguntas, con nuevos retos. Perfecto. Oye, pues están desde el 22 de enero y van a estar hasta el 5 de marzo en el Teatro Santa Catarina, ya en Coyoacán. Después de esta temporada, ¿piensan tal vez presentarse en otro foro? ¿Tienen tal vez la idea de presentarse en algún foro o teatro en el interior de la República? ¿Cuál es el plan que tienen después de esta fecha? Pues sí, estrenamos el 22 de enero, que fue el pasado domingo, y a partir de mañana, que es 26 de enero, hasta el 5 de marzo, son 5 fines de semana: jueves, viernes 8 de la noche, sábado 7 y domingo 6. Y pues hasta el momento el plan es, esta temporada es una producción de Teatro UNAM, ¿no? Entonces, pues definitivamente dependeríamos de lo que Teatro UNAM quisiera hacer con la obra posteriormente, ¿no? Pasarla a otro de sus espacios, ¿no? Que definitivamente podría encontrar lugar en cualquiera de sus teatros. Y claro, al ser producida por la UNAM, pues estamos condicionados en ese sentido a lo que ellos nos marquen en cuanto al futuro me veo doble, de la obra, ¿no? Pero esa es una posibilidad, digamos, dentro de la vía institucional que fue la UNAM, que además pues nos esperó, nos ha tenido paciencia, respetó los acuerdos que había respecto a la producción de la obra. Como siempre, los técnicos del teatro de la UNAM, en este caso voy a hablar del Teatro Santa Catarina, con quienes ya he podido trabajar varias veces, son extraordinarios, todo el equipo técnico. Y aquí es importante que yo mencione a mis compañeros, bueno, ya traté de mencionar a mis compañeros de escena. Sí. Está, por supuesto, el maestro Ignacio Ortiz Cruz en la dirección. En la versión dramatúrgica es de él, en colaboración con Diana Ábalos, quien además es actriz y hace el personaje de María. Cristian Martín, que es el asistente de dirección y productor. Gisela Sandoval, que es la productora. Patricia Gutiérrez, que es una extraordinaria escenógrafa e iluminadora del teatro mexicano, y que tuvimos la suerte de contar con ella en este proceso, y que ha creado realmente un espacio de connotaciones poéticas muy provocadoras, ¿no? En el vestuario está la maestra Estela Faguaga, ¿no? Y su compañía Trama y Drama, con un gran equipo de trabajo también tratando de darle vida a los vestuarios de estos personajes para que la historia termine bien contada en todos sus aspectos, ¿no? Entonces, pues un reconocimiento a todos ellos. Créanme que hay un equipo extraordinario en todas las áreas, y se van a encontrar con un trabajo que pues se los vamos a compartir con mucho gusto, con mucho cariño. Y la temporada termina el 5 de marzo, y pues hasta el momento ese sería, digamos, como el plan, ¿no? Pero estas cosas pues siempre son impredecibles, y es posible que a lo mejor la UNAM nos lleve a otro espacio, o a lo mejor la obra con alguna otra manera de producirla, pues puede irse a otro lugar, que siempre es lo deseable, ¿no? Que una obra de teatro tenga pues una larga vida. Increíble, mi estimado Baltimore. Ojalá, pues por lo menos extiendan temporada, ¿no? Porque creo que es una obra que vale mucho la pena ver. Como lo hemos comentado, pues es una obra que pues ayuda mucho a humanizar a nuestra sociedad, y pues para que darle, pues, no vuelta a la página, sino estar conscientes de lo que estamos viviendo también. Oye, nada más, dinos por favor, para terminar, mi estimado Baltimore, tus redes sociales, si las quieres compartir para que la gente te siga tu trabajo, las redes sociales también de Teatro UNAM o de la compañía teatral, para que estén pendientes también. Muchas gracias, qué amable por compartir este espacio. Mis redes sociales son @Baltimore Beltrán. Así me pueden encontrar en Twitter, me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en Facebook. Y @Teatro UNAM, que es en Instagram y creo que también en Twitter. No estoy seguro, pero por lo menos en Facebook y en Instagram sí tienen esas dos cuentas, Teatro UNAM, donde además en esa página van a poder encontrar las otras producciones que se están estrenando casi simultáneamente, ¿no? Que están retomando después de la pandemia
el ritmo de estrenos en la UNAM. Por ahí recuerdo en concreto a Julieta no tiene la culpa, creo que así se Así llama, es. ¿no? Ujú. Entonces, y otra, creo que se llama, no sé si Adriana o Ariadna. Ariana en Axos, Ajá, algo así, exacto. Entonces creo que exactamente. son ahora los 3 estrenos de Teatro UNAM, ¿no? Y pues es maravilloso que la UNAM nuevamente, con todo lo que significa la universidad en nuestro país, pues nuevamente dotándonos de teatro, ¿no? Tan necesitados después de la pandemia. Por Así es. cierto, hay un detalle importante que creo es importante contarles. Los jueves los boletos cuestan 30 pesos, o sea que realmente es pues yo siento que es muy accesible, ¿no? Para poder ir al teatro. El Teatro Santa Catarina está en la calle de Progreso, en la Plaza de Santa Catarina, ¿no? Esta Plaza de Santa Catarina enfrente de la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, Así es. cerca del centro del Coyoacán, muy cerca de los viveros, ¿no? Y alrededor pues hay un ambiente muy, muy agradable, el parque, hay cafés, hay restaurantes para Así es. También hay pasar una pequeña iglesia por ahí cerca también muy pintoresca. una noche o una tarde bastante rica, ¿no? Yo creo que puede ser una experiencia muy completa el que vengan al teatro a reconectarnos nuevamente ahora en la presencialidad, ya que la pandemia nos ha dejado un poco libres. Sí, y afortunadamente la gente ha respondido desde el año anterior, Sí, el año pasado, la gente ha respondido positivamente al teatro porque realmente la gente pues le apasiona buenas historias, buenas obras de teatro. Creo que la gente está respondiendo de buena manera, tanto teatro independiente como teatro comercial, está yendo nuevamente pues, a llenar las salas y pues eso nutre a nuestra cultura y obviamente pues es algo positivo también para todas las producciones teatrales que pues por la pandemia estuvieron detenidas y pues fueron afectadas muy, muy, muy fuertemente, pero bendito Dios, ya estamos recuperándonos, ¿no, mi estimado? así es, la pandemia nos hizo valorar el encuentro con las personas. Sobre todo. Oye, Baltimore, pues te agradezco mucho el que hayas estado aquí para platicar un poquito acerca de esta obra que es bastante interesante, bastante intensa, tu personaje bastante, pues, fuerte, por así decirlo. Pues Sí. muchas gracias, yo te deseo toda la mierda del mundo en todas las funciones y pues mucho éxito en todo lo venidero. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Interesante la colección de películas que tienes ahí atrás. Estaba tratando Gracias, de gracias. concentrarme porque decía, esa película ya la vi, esa no, esa no, esa no. Posiblemente yo creo que ya las viste todas Padre, también. sí. Bien. Pues a la orden, ¿eh? A la orden Un las películas que tengo abrazote. aquí. Gracias. Oye, pues te mando un gran abrazo y un placer conocerte y platicar contigo. Nuevamente. Nos vemos en el teatro. Cuídate. Hasta Chao. luego.